Alejandro Gaviria entre la visión y la coalición? Bueno, Juan Pablo, yo creo que lo primero que hay que decir es que en este momento en Colombia la cancha política ya está marcada. Yo creo que ya tenemos las tres coaliciones y un candidato independiente que definen más o menos lo que va a ser la primera vuelta presidencial. Y más que reinventarse, yo creo que un objetivo importante de la visión y la competencia política es definir el centro político, entusiasmar a los colombianos con esta idea del centro que yo llamo el cambio responsable, presentar, una vez definida la mecánica política que nos estaba quitando mucho tiempo, presentar de manera frecuente, reiterada, inspiradora mi visión del país. De eso se trata la campaña de aquí al 13 de marzo, cuando tendremos el primer tiempo de los tres, que seguramente tendremos, las consultas presidenciales que van a ir mostrando el camino a la presidencia de la República ya. Usted llega a la coalición Centro Esperanza y ya figura en el tercer lugar. Hay mucho campo por recorrer aún y mucho de dónde crecer. Sí, yo sí creo, así es, Juan Pablo. Llegamos en tercer lugar, pero llevamos solamente una semana. Recuerden los oyentes que la semana pasada, el domingo de la semana pasada, se decidió ya esa consulta Centro Esperanza. Ellos llevaban haciendo un trabajo de 1 año y medio previo, los diferentes candidatos, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Linker Robledo, Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya. Yo llego, inicialmente lo voy a decir de esta manera, con una metáfora futbolera, a jugar de visitante. Yo, por ejemplo, Juan Pablo, tengo un énfasis que no han tenido los otros candidatos del centro político en las ideas liberales, en la base liberal, en darle un poco de complemento a ese centro político con otras ideas. Toda esta historia está por escribirse, Juan Pablo. Rotas las relaciones con el Partido Liberal. ¿Qué pasó con el proceso de firmas adelantado por jóvenes de la colectividad roja? Bueno, los oyentes recordarán que hace aproximadamente 3 semanas yo tuve un desacuerdo de fondo con el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, porque él no quería que yo participara de esta coalición Centro Esperanza. Él tenía otra visión, pero yo dije que esas decisiones las tomaba yo. Y hubo un rifirrafe con las firmas. Algunos de estos jóvenes liberales entregaron las firmas, unos pocos, los otros no. Pero nosotros, Juan Pablo, estamos optimistas de que ya tenemos las firmas y que la semana entrante las vamos a presentar a la registraduría. El sistema de salud de Colombia es catalogado como uno de los más solidarios en el financiamiento. Sin embargo, ¿cree usted que se requieren las reformas que no se han hecho sobre la ley 100 del 93? Usted ha sido, por ejemplo, criticado fuertemente por Jorge Enrique Robledo, miembro de la coalición Centro Esperanza, por su cargo como ministro de la Salud en el periodo del doctor Santos. Sí, Juan Pablo, yo quisiera para todos los oyentes, y yo creo que es una discusión interesante, entender qué es eso de equidad en el financiamiento y cuáles son las ventajas y cuáles son los problemas de nuestro sistema de salud. Equidad en el financiamiento significa la forma como pagamos colectivamente por la salud de todos. Y la forma como la pagamos es solidaria en este sentido. Si usted gana 10 salarios mínimos, pues cotiza un valor, y si gana un salario mínimo, cotiza un valor que es 10 veces menor, por el mismo paquete de beneficios, por los mismos servicios, que se llama el plan de beneficios de salud. Eso es equitativo. Cada quien paga de acuerdo a lo que tiene. Yo creo que eso funciona bien y eso ha sido de alguna manera alabado en muchas instancias internacionales de la salud. Doctor Alejandro Gaviria, ¿por qué tanta intolerancia en Colombia? ¿Por qué tanta pugnacidad? ¿Por qué tenemos que escoger entre izquierda y derecha? ¿Por qué no somos capaces de respetar al que piensa distinto a nosotros y sentarnos a hablar, a platicar y a debatir? Yo creo que, Juan Pablo, las razones son muchas. Una que está afectando la democracia en toda parte del mundo tiene que ver con las redes sociales y su irrupción a la política y la forma como estas maquinarias de desinformación están, por decirlo de alguna manera, hackeando los cerebros de la gente, llevándonos a estas divisiones, en muchos casos artificiales. Las otras con nuestra falta de cultura política, las otras porque algunos han visto en el odio, en la rabia, en la indignación sobre todo, en esta idea de que todos son iguales, todos son corruptos, en la idea de que Colombia es un fracaso sin atenuantes y hay que destruirlo todo, han visto en ese discurso una forma de tener éxito en la política. Su propuesta de aprovechar la crisis actual del país para darle un vuelco a la educación, para que no haya que acudir necesariamente a las mejores universidades privadas, para que tengamos también en colegios y universidades públicas la mejor calidad educativa. Yo he sido educador toda mi vida y he sido un estudioso de los temas de
la calidad de la educación y la forma como la educación iguala o no iguala las oportunidades para todos. Te mencionó ahora en la presentación el primer libro que yo escribí hace 20 años. Trabajaba aquí en Bogotá en un centro de investigación y para los oyentes puede parecer raro el título. Hablaba de movilidad social y educación. Ese era un libro sobre cómo la educación pública y las oportunidades reducidas para la gran mayoría de los colombianos hacían que la educación no estuviera cumpliendo su papel fundamental, que es el de igualar las oportunidades. Y ahí yo creo que, Juan Pablo, está uno de los obstáculos de nuestra sociedad. Cuando hablamos de desigualdad, yo estuve oyendo los testimonios de los colombianos quejándose de que un salario mínimo no alcanza, con toda razón. Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y no tuvieron la oportunidad porque seguramente esa calidad de la educación pública fue un obstáculo. Y yo creo que ahí está uno de los énfasis fundamentales, que hoy, Juan Pablo y oyentes, es más importante que siempre, porque estamos viviendo una crisis educativa profunda como resultado del COVID, de la pandemia. La deserción escolar, sobre todo en mujeres y sobre todo en mujeres por fuera de las ciudades, es grandísima. Nadie está hablando de hacer una búsqueda activa. Nadie está hablando de traer los profesores que se fueron y siguen virtualmente en las áreas más desprotegidas de Colombia. Nadie está hablando en convertir los centros educativos en centros que tienen que recuperar ese tejido social que se perdió en la pandemia. Una de las primeras propuestas que presentamos, Juan Pablo, fue en ese sentido.